Hola, mi nombre es Margarita Rodríguez Rodríguez y hoy vamos a compartir el tema de vida devocional en grupos pequeños. Espero que esta pequeña reflexión en la palabra sea de bendición a tu vida. Vamos a entrar en materia y vamos a ver dentro de la palabra la importancia de tener grupos en casa. Es muy importante tener esta vivencia y la vamos a ir compartiendo a través de la misma escritura en Hechos 2 de los Apóstoles. Pero vamos a hacer una pequeña introducción a la palabra para meternos en la palabra con esa profunda reflexión. Vamos a ver que los cristianos del primer siglo, en la primera iglesia primitiva, tenían el deber de llevar la enseñanza que habían recibido. ¿Y cuál fue esa enseñanza? El Evangelio, la enseñanza, la gran comisión que Jesús les enseñó en espíritu, alma y cuerpo. Él en vida les formó, les testificó y les enseñó a hacer todas estas cosas. Ellos, no importando el lugar, el título o la profesión, o aún, aunque ya tenían niveles de servicio como el apostolado, ser diáconos o creyentes, aún no importando todas esas cosas, ellos no desperdiciaban el momento y aprovechaban, más bien dicho, la oportunidad para enseñar, para capacitar y para explicar esa misma enseñanza que habían recibido de su maestro. ¿Y cuál era esa enseñanza? Lo que aprendieron, lo que vieron, lo que eh, vieron en la persona de Jesucristo. Y ellos empezaron a hablar de todas estas cosas aprendidas del Mesías, hablaban de su fe, hablaban en lo que creyeron, hablaban de las cosas que aún ellos habían experimentado como un testimonio de vida. Y todo esto inició esta primera iglesia en este primer siglo, y esto aconteció después de 50 días que cuando Jesucristo tuvo esa resurrección y subió al cielo. Entonces, estos discípulos comenzaron a predicar eh, todas las enseñanzas que Jesús les había enseñado. Y vamos a entrar en materia y a ver cómo vivían estos primeros cristianos de este primer siglo en ese tiempo. Y lo vamos a ver a la luz de la escritura. La palabra nos dice que la Biblia nos enseña que no existían templos locales de culto como el día de hoy nosotros los conocemos. Ellos no tenían estos lugares para reunión. La Biblia nos enseña que ellos eh, compartían, iban a enseñar un estilo de vida, un nuevo estilo de vida por todas las enseñanzas que el maestro de maestro les había dado. Ellos les tenían que enseñar a la gente que no era suficiente, les tenían que dar a saber que no era suficiente asistir una vez al templo. Y vemos en las escrituras, nada más por comentario, que 3 veces al año iban a Jerusalén al templo. Entonces, cuando los discípulos comparten este nuevo estilo de vida que Jesús les había enseñado, ellos eran lo que iban a enseñar y a dar a las personas. Y empezaron a desarrollar un sistema de comunitario.
ellos empezaron a enseñar este sistema comunitario y lo vamos a ver en la palabra en Hechos 2:46. ¿Cuál era este sistema comunitario? Dice la palabra que perseverando unánimes cada día partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La Biblia aquí nos empieza a enseñar este nuevo sistema comunitario que implantaron en este estilo de vida, en esta primera iglesia primitiva. Estos cristianos estaban cada día juntos, unánimes, y tenían una vida normal, una vida como la vida que tenemos hoy. Eran familias completas, papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, etcétera, etcétera. Y al decir una vida normal, pues un papá que trabajaba, una mamá que se dedicaba a la casa, al hogar, a la familia, unos hijos que estudiaban, trabajaban, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían actividades normales como las familias del día de hoy. Y los discípulos empezaron a comunicar todo este estilo de vida, todo este sistema comunitario, cuando el aprendizaje que tuvieron fueron 3 años a los pies de Jesús, el divino maestro de maestro que les enseñó un nuevo estilo de vida. Y tenían mucho que enseñar a la gente. Todo el aprendizaje que ellos aprendieron de Jesús lo iban a dar a todas aquellas personas que no conocían a Jesucristo. ¿Y qué era lo que iban a dar? El cómo vivir, el cómo comportarse, el cómo tenían que hablar o tener una conducta buena, una conducta con un corazón lleno de fe en todas las cosas que Jesucristo les enseñó. Y vamos a verlo, a ir a la palabra para desarrollar 4 puntos y vamos a ver cómo esta unidad, este tipo de sistema comunitario que levantaron ellos por la necesidad de compartir la palabra y enseñar y hablar de Jesús. En Hechos 2:42 nos habla la palabra que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En estos 4 puntos ellos fundamentaron, implantaron un nuevo estilo de vida y levantaron un sistema comunitario para que vinieran y conocieran a Jesús, supieran de Jesús. Entonces vamos a raíz de todo esto vamos a ver eh, la palabra, la primera que dice la escritura, perseveraban. ¿Qué es la primera palabra que se menciona en este versículo? Y de aquí parte todo, de aquí inició todo un nuevo comienzo, un nuevo sistema comunitario que implantaron en un estilo de vida que Jesús les enseñó. Y vamos a ver específicamente la palabra perseverancia. Vamos a ver su sinónimo: constancia, persistencia, firmeza, dedicación. Se aplicaba en las actitudes y acciones de cada uno de ellos. ¿Para qué? Porque ellos tenían un propósito y un objetivo para llegar a una meta. Entonces vemos, la primera palabra era perseverancia. Fueron constantes, persistentes, firmes y dedicados a la obra, para dar testimonio
en sus actitudes y acciones, de que lo que hablaban era la palabra, era la vida y era la verdad. Era un propósito de dar a conocer a Jesús, quien vino a la tierra, murió, fue clavado en una cruz, resucitó al tercer día y subió al cielo, pero dejó una gran tarea, una gran encomienda. Y vamos a ver, punto número 1. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina era la enseñanza de la palabra. Era el propósito de una doctrina correcta, conociendo la verdad. ¿Para qué? Esa verdad, vamos a resumirlo en 3 puntos. Número 1, para conocer a Jesús, para tener a Jesús en el corazón. Y punto número 3, encontrarse con Jesús. Ese era el propósito y el objetivo de esta primera iglesia. Levantaron esta comunidad, implantaron una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo inicio que los llevaba en ese reto de predicar, de dar a conocer a Jesús, para que la gente experimentara tener a Jesús, el amor de Jesús en sus corazones y encontrarse con Él. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra, que era la verdad, era el fundamento de la doctrina que Jesucristo trajo del cielo a la tierra. Ellos sabían que Dios el Padre, había enviado a su Hijo, y lo conocemos como Emmanuel, Dios con nosotros, porque las Escrituras ya hablaban de Él. Por eso la palabra era la base principal de compartir esa doctrina a quienes no le conocían. Punto número 2. Perseveraban en comunión unos con otros. Comunión en griego es koinonía, y que quiere decir dar, participar, pertenecer, estar juntos, compartir ese tiempo, compartir recursos y alimentos. Esto es la palabra comunión, y esto es lo que ellos hacían en este nuevo inicio, en este nuevo comienzo de dar a conocer la vida de Jesús sobre la faz de la tierra. Tenían esa encomienda, esa misión de testificar y dar a conocer quién era Jesús. Comunión habla de participar en las necesidades de unos con otros. Esto es lo que hizo aquella primera iglesia. Es ser soporte de alguien que está pasando algo difícil. La comunión es saber extender o dar esa mano de misericordia, de ayuda, de bendición, y lo hacían en todas las formas y en todas las maneras, tanto en la economía, cuando había necesidad, en los casos difíciles de aquellos que estaban atravesando pruebas o valles o desiertos. Y esto no se da en el mundo, en un mundo hostil, en un mundo de pecado. No hay ayuda, no hay esa compasión de misericordia, solamente se encuentra en la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Jesucristo estableció, la iglesia que Jesucristo enseñó, la iglesia que Jesucristo vino a levantar aquí en este mundo caído, quebrado por el pecado. Y todo esto tiene una respuesta. Toda la obra que Jesús enseñó a sus discípulos, lo hizo y lo sigue haciendo y lo mostró en esa cruz por amor. Por ese amor ágape, por ese amor incondicional, por ese amor y esa entrega que Él tuvo en esa cruz, por este mundo lleno de pecado.
vino a abrazarlo y vino a establecer su reino, vino a levantar esa iglesia con los fundamentos de su palabra. Y en ese amor es maravilloso que esa iglesia creció, esa iglesia lo dio, esa iglesia entendió y esa iglesia hizo la obra porque Jesús puso en sus corazones el querer como el hacer. Y es un privilegio, es una gracia, es mayor bendición el dar que el recibir. Y estos hombres se dieron a la obra, se dieron a obedecer en toda la encomienda que Jesús ya les había indicado. Y todo esto tenían un objetivo y un propósito. El objetivo y el propósito era dar a conocer al mundo entero la obra de salvación en la cruz para alabar a Dios por sobre todas las cosas, para glorificar el nombre del Señor y darle a Él toda la gloria. Ese era el propósito, exaltar y bendecir su nombre por siempre y para siempre. Punto número 3. Perseveraban en el partimiento del pan. Ellos recordaban el sacrificio de Jesucristo porque acababan de vivirlo, porque tenían poco tiempo de haber experimentado el sacrificio de Jesús demostrado en esa cruz. Y por eso perseveraban en el partimiento del pan, compartían ese pan y lo que hoy nosotros conocemos que era la cena del Señor, recordar su muerte, su resurrección y que Él nos dio vida y vida en abundancia en esa cruz. Punto número 4. Perseveraban en las oraciones. La oración es la medida de confianza en Dios. Orar unos por otros. La oración era y es la llave de confianza que nos acerca a Dios por medio de las circunstancias. La oración nos enseña a orar unos por otros. La oración nos enseña a interceder por las necesidades propias y las necesidades de los demás. La oración nos enseña a pedir, porque dice la palabra de Dios, pidan al Padre en el nombre del Señor y Él lo hará, Él lo concederá. Es una petición en medio de necesidades, en medio de circunstancias, de enfermedades, de problemas, de adicciones, de tabaquismo, etcétera, etcétera. La oración es la medida de confianza que nos acerca a Dios y es la llave para entrar en su presencia. Y era lo que esta iglesia del primer siglo lo hacía. Y tenemos que aprender de ella. Estamos viendo un devocional para grupos pequeños, para también abrir nuestras casas y que también traigamos personas para que conozcan a Jesús. Es la misma encomienda que Jesús le dio a esta primera iglesia y es también para nosotros el día de hoy. Y vamos a concluir en este sentido. Tenemos una característica de esta primera iglesia. Y esta primera característica nos habla en el versículo 42, que nos dice, perseveraban, había un nivel de compromiso con las cosas espirituales. Ellos eran muy comprometidos en las cosas espirituales del reino de los cielos que Jesús había traído a la tierra. Y todo esto les llevaba a tener una vida cristiana cada día, dice la Escritura. Tenían una vida de compromiso, una vida espiritual para estudiar, para convivir, para tener esa comunión.
para perseverar y compartir el pan en las oraciones. Esto es lo que hacía esa iglesia primitiva en este primer nivel, en su compromiso eh, con el Señor Jesucristo. Toda la labor, toda la enseñanza que tenían que iniciar como pueblo escogido para la gran encomienda. Vivían en esa humildad, dice la Escritura, no tenían ya en su corazón arrogancias, no tenían orgullo, no tenían egoísmo, porque su corazón era sencillo, era un corazón sencillo donde Jesús había puesto todo, todo esa enseñanza y todo ese camino que ellos iban a recorrer, a hacer lo mismo que su maestro hizo. Y podemos ver en Hechos 5:42, donde nos habla la palabra y nos dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Acuérdense que decíamos que daban a conocer a Jesús, eh, tenían a Jesús en su corazón y para conocer más a Jesús. Esto es lo que ellos hacían todos los días. Compartían las enseñanzas en las casas y predicaban, hablaban de Jesucristo. Y la iglesia quería trabajar para el Señor. Esta primera iglesia tenía el anhelo, el querer como el hacer en servir a su Señor por todo lo que Él ya había hecho y les había enseñado en la palabra. Entonces, de aquí parte esta primera iglesia primitiva en toda esa obra y nos enseña. En este pequeño devocional nos enseña la palabra, todo lo que ellos hicieron, que no fue fácil, pero con gran gozo y alegría compartieron e hicieron y trabajaron. Y era una iglesia trabajadora en servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que era Jesucristo y que sigue siendo Jesucristo. Y el día de hoy nosotros podemos aprender en este pequeño devocional y poner en práctica que seamos también parte de esta iglesia de Jesucristo en esta época y en este tiempo difícil que nosotros nos ha tocado, para que también nosotros podamos hacer y tener esa experiencia de una vida espiritual en un compromiso para hablar de los hechos de Jesús y abrir nuestras casas en esos pequeños grupos y alcanzar a esas personas que todavía no le conocen, hablarles de Jesús, mostrarles el amor de Dios a sus corazones para que se acerquen más y más a Él y le conozcan. También nosotros tenemos la misma encomienda como lo tuvieron aquellas personas en el principio. Y también podemos ver que la palabra trae grandes beneficios o bendiciones para interesarnos por los seres humanos, por aquellas personas que están lejos de Dios y que no le han conocido. Tenemos esa encomienda de traerlos al camino de la luz para perseverar también con las familias, para tener comunión y fortalecerles en medio de sus necesidades, compartiendo el pan, hablando de Jesús y convivir con ellos, conocerles y hacerlos de la familia de Jesucristo y orar por cada uno de ellos en medio de sus necesidades para que ellos sean grandemente bendecidos en la oración. Y estos 4 puntos que hicieron la primera iglesia, que levantaron este primer comienzo e inicio para establecer una comunidad en los fundamentos de la palabra
que fueron enseñados y dados por Jesús. Y concluyo con esto. Y que también en esta época y en este tiempo el mundo diga, como dice el salmista, el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Hermanos, pues que esta bendición y esta promesa de fe sea para nosotros un trabajo de bendición, porque yo también soy testimonio vivo de que nací en un grupo de oración y ya les compartiré en otro momento lo que es haber experimentado tener el llamado en una casa. Bendiciones y que todo esto sea para que ustedes se antojen y podamos servir juntos en la obra que se nos ha encomendado. Dios los bendiga, hermanos.